La semana pasada se admite una demanda con la querella penal, perdón, contra el ex superintendente de seguros. Uno de los daños colaterales de la caída del grupo Wacket fue Reaseguradora del Istmo. Su gerente general, Gilberto Vega, está conmigo. Gilbert, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, ¿Cómo estás? que ayer o la semana pasada que pues la Corte Suprema da una especie de luz verde para investigar todo lo que pasó contra el grupo Wacket. Esta caída tuvo daños colaterales. Uno de ellos fue Reaseguradora del Istmo, una empresa que estaba lista, bueno, para dar ese paso adicional o un paso más allá, como una reaseguradora panameña que iba a jugar realmente en las grandes ligas del mundo y que se ve frustrada por estas carambolas. Pongamos en perspectiva qué fue lo que pasó. Mira, definitivamente que la admisión de la demanda contra el superintendente en el caso de la Floresta es una evidencia de que la justicia está cambiando, de que finalmente se está juzgando en derecho y se están haciendo las cosas en derecho. Yo, a pesar de que estamos empezando, yo quisiera pedirte el favor de que me permitas en un futuro lo más cercano posible Claro. que tengamos otra conversación y poder invitar a parte del equipo legal que está trabajando, porque todo el tema de no solo de Reaseguradora del Istmo, el tema de BBVA, el tema de la Floresta, hay una cantidad de liquidaciones, incluyendo la de Financial Pacific, donde todo este tema de Hidrogo y Riesen, siendo los mismos siempre, el mismo equipo de liquidación en todas las compañías, hay cosas muy raras. Yo quisiera abrir con lo que mencionaste. Reaseguradora del Istmo no solo era una empresa líder a nivel latinoamericano, sino que logró ser el primer capital panameño y el primer capital latinoamericano en ser admitidos como inversionista en Lloyd's de Londres, que es la cuna del seguro mundial, en Lloyd's de Londres, y logró abrir un sindicato de reaseguros que es Probitas 1492. Aquí se da una de las cosas más curiosas entre todas las situaciones dudosas que surgen. El sindicato, que es una reaseguradora, tenía un patrimonio del cual Reaseguradora del Istmo era propietaria del 82%. Los capitales adicionales eran puestos por el Credit Suisse y el Lloyds Bank PLC. O sea que socios de primera línea y de primer mundial. Sí. Sin embargo, cuando Lloyds de Londres saca la aprobación para que las acciones que propiedad de Reaseguradora del Istmo sean vendidas, se dice que se está aprobando y se aprobó la venta a Saudi Re, la reaseguradora oficial de Arabia Saudita, una empresa extremadamente poderosa, fue la que lo compró. Saudi Re pagó $25 millones, ¿okay? Y en lo poquito que yo he podido ver en los archivos que me fueron negados durante 2 años y recién me entregaron copia el viernes, 17 tomos de este tamaño. El único reporte que hay sobre la venta de las acciones de Reaseguradora del Istmo en Saudi Re es por $10 millones y Saudi Re pagó $25 millones. Esto es un tema de conocimiento público porque un sindicato, una reaseguradora de Lloyd's de Londres, Sí. estos son temas extremadamente regulados y Lloyd's tiene que dar la autorización, igual que la autoridad de seguros y reaseguros de Arabia Saudita. ¿Ok? Así que ahí no hay ningún tema. Sin embargo, al país llegan solamente $10 millones. Sí. ¿Ok? Y además de que solo llegan $10 millones, ¿quién autorizó la venta? ¿Cómo se hizo la venta?
¿Qué autoridad tiene el liquidador de vender un activo de 25 millones por una oferta de 25 millones, venderla en 10? ¿Dónde están los otros 15? ¿Y quién lo autorizó? La junta directiva de la superintendencia. ¿Quién lo autorizó? Aquí tenemos una situación muy grave en el sentido de que desde el momento de la entrada del liquidador hay un incumplimiento completo y una desprotección total desde el punto de vista de las leyes. La reaseguradora no fue liquidada ni fue en su proceso de administración planteado por ninguna persona con idoneidad. Es más grave aún, el equipo de la Floresta, que fue a quien le acogieron la demanda, uno de sus principales argumentos es justamente la no idoneidad de José Ángel Hidrogo para poder liquidar una aseguradora. Una reaseguradora es por lo menos 3 veces más complejo que una compañía de seguros, porque una reaseguradora es la que le toma el riesgo a las aseguradoras, o sea, es quien garantiza de alguna manera la transferencia de riesgo de la aseguradora, la pasa a la reaseguradora, y la reaseguradora es la que le permite mantener sus márgenes de solvencia ante eventualidades a las compañías de seguro. Entonces, aquí ha habido un desconocimiento total, una absoluta, un estado de indefección para nosotros. Y yo particularmente, la vez pasada que tuviste la cortesía de darme unos minutos para conversar sobre el tema, te mencioné que para nosotros es una grandísima preocupación el hecho de que José Ángel Hidrogo hace él mismo el reporte, la auditoría forense, la ejecuta el liquidador, ¿ok? La ejecuta el liquidador. Eso no se puede hacer, pero bueno, él lo hizo. Y esa auditoría forense se basa en los libros contables de la reaseguradora que obviamente están en la computadora. La información sobre la cual ellos hicieron la auditoría forense no reposa en los tribunales, no existe, no está. Ese tema de la secuencia de las pruebas no se salvaguardó. Sí. De manera tal que el informe que hace auditoría forense del gobierno, del Estado, ¿cómo se llama eso? Lo hacen no sobre la información directa de la empresa, sino que lo hacen sobre el informe que hizo el liquidador. Pero eso no tiene, es que hay algo que yo creo que vale la pena aclarar. Es decir, esta reaseguradora se interviene porque el presidente de Balboa Bank, decían, dentro de la directiva de Balboa Bank estaba Nidal Guáquez. Es decir, ya una cosa un poco enrevesada y jalada de los cabellos. Pero encima de eso, lo importante no era salvaguardar la aseguradora y crear una especie de fideicomiso para que se administrara mientras se iba indagando qué era realmente la relación que había entre Balboa Bank y la reaseguradora. No, y no solo eso, Fernando, es peor todavía. Es que el caso es peor todavía. Porque, y aquí es donde uno ve algún tipo de, una de las primeras salvedades que presenta el liquidador es que el caso de Balboa Bank no tiene nada que ver con la situación de la reaseguradora, lo cual es totalmente falso. Obviamente que toda la situación de la reaseguradora se da en base a que la reaseguradora era, si no el principal accionista de Balboa Bank, Sí. era uno de los accionistas más importantes. Y incluía al presidente de la junta directiva de Balboa Bank. Correcto. Ramón Fernández, quien era el presidente de la junta directiva de Balboa Bank, también era el presidente de
Probitas 1492 en Lloyd's de Londres. En el negocio financiero, el riesgo reputacional es extremadamente importante. Apenas esto sucedió, que lamentablemente sucedió 40 días después de los Panama Papers, que también fueron magistralmente administrados por el anterior gobierno, nosotros recibimos una invitación a retirarnos del mercado de Lloyd's de Londres porque el riesgo reputacional Panamá, óigase claro, esta es la forma como nos dejó a nosotros Varela en el mundo. El riesgo reputacional Panamá era inadmisible para Lloyd's de Londres y nos invitaban a retirarnos del mercado. Es decir, por favor, señores, vendan su participación, pero definitivamente alguien que está involucrado en un tema, sea cierto o sea falso, pero en el mundo financiero donde tú necesitas tener la confianza absoluta de tus clientes que están transfiriendo tu riesgo a ti, nosotros no podemos tener este tipo de situación. Claro. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué conlleva eso? Que nosotros nos vemos forzados entonces a desprendernos del mayor éxito y la mayor garantía de continuidad que tenía la empresa. Recordemos que aquí hay un tema de que lamentablemente la actividad de Joaquín Riesen como superintendente de seguros y reaseguros fue un modelo diseñado para destruir. Exacto, destruir el mercado. Gilbert, te pongo algo. Esta es una conversación que me gustaría ampliarla mucho más y me gustaría pues invitarte para la próxima semana a hacerla junto contigo y algún miembro de tu equipo legal, porque yo creo que esto tiene muchas arandelas que el público merece conocer. Así que agendamos la próxima semana para seguir pues hurgando en este gran meollo que fue pues ese manejo tan irregular que tuvo la Superintendencia de Seguros en el gobierno pasado. Y quiero aprovechar, antes de que terminemos, que me permitas hacerle un llamado formal a la Corte Suprema de Justicia, de que por favor en los amparos que ha propuesto José Ángel Hidrogo en representación de reaseguradora del Istmo contra los casos laborales y etcétera, que tenemos 4 años los empleados sin poder recuperar. Nosotros le rogamos a la Corte Suprema de Justicia, le rogamos a los magistrados que por favor actúen en derecho. Claro. Que se los rogamos porque entre todo el grupo, los empleados que había en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, nosotros tenemos 300 profesionales que quedaron en la calle. Y este señor Hidrogo de un plumazo borró hasta 40 años de antigüedad laboral. Wow. De un plumazo lo borró. Entonces, yo quiero dejar ese mensaje porque sí es importante a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por favor, les rogamos, tenemos fe en que finalmente la justicia en Panamá está tomando un nuevo curso y así como le admitieron la demanda a la Floresta y así como salió el fallo de Soho Mall en el sentido de que no era un contrato comercial donde ellos podían manejarlo como si fueran los dueños. Así les pedimos que en justicia, en derecho, revisen los casos de reaseguradora del Istmo, por favor, porque hemos sido avasallados de una manera realmente sin precedente y destruyeron una perla en la corona de lo que eran los servicios de Panamá a nivel mundial. Así es. Gracias, Fernando. Gilberto Vega, exgerente de reaseguradora del Istmo.